Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, algunos ya me conocen, había estado con ustedes en otras oportunidades. Pues mi nombre creo que Stephanie no la recuerdo. Entonces, para pues darles la bienvenida a su clase, pues en este tiempo me corresponde es la materia de Constitución Política, ¿no? Y derechos humanos. Sí, es una materia que es muy bonita, igual va a ser muy dinámica, pues la voy a hacer más participativa, de igual manera, pues que ustedes se sientan cómodos con la materia y que esta materia va a ser indispensable pues para ustedes como administradores y contadores porque va a ser como un soporte, ¿sí? Debido a que si no, por alguna razón, de pronto se presentan circunstancias de que no tenemos en cuenta, digamos, la parte de constitución de los derechos humanos, ya sea en el trabajo o con nuestros trabajadores, si pues tenemos cargos directivos o somos dueños de una empresa o negocio, entonces hay que tenerlo bastante en cuenta esta la Constitución, por lo menos saber la parte básica de pues, la Constitución, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no somos abogados, pero sí es importante que tengamos en cuenta la Constitución política y los derechos y los deberes que tenemos tanto como ciudadanos y como pues también los empleados y demás, ¿no? Bueno, entonces les voy a explicar la dinámica que vamos a tener durante este ciclo. Pues entonces, como les decía antes, va a ser la clase muy participativa. Es decir, digamos, si ustedes participan en clase, por ejemplo, se van anotando los puntos y el que más participe en esa tutoría, por decir un ejemplo, ¿no? De que participemos hoy en la tutoría, quedan exonerados de presentar, por ejemplo, la primera actividad. Yo creo que ustedes ya han de haber entrado al módulo, a la página, ahí se mira la primera actividad, segunda, hay 3 actividades, cada una de esas actividades valen el 10%, ¿no? O sea, en total son 30% para lo que corresponde a las notas de seguimiento, ¿ya? Y están los parciales, ¿no? Son 3 parciales, el primer parcial, segundo y tercer parcial, segundo parcial y tercer parcial, que es el final. El primer parcial tiene un valor pues de 25%, el segundo también de 25%, y el último, el final, tiene un valor del 20%, ¿sí? Bueno, ustedes me dirán, pues a medida que vamos viendo lo de las actividades y si, pues, no sé, elegirían de pronto un representante para que se comunique conmigo para ver si estamos de acuerdo con esas actividades o no estamos de acuerdo o qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Para cambiar de pronto la parte de actividades, ¿listo? Bueno, entonces eso sería, de pronto si necesitan alguna duda que tengan en este momento, sí cuéntenme. Nubia, ¿sí? Si no les está funcionando el micrófono, por favor, con el chat, ¿no? Bueno, entonces, si tienen dudas, me las hacen saber para de pronto modificar las actividades, ¿sí? Que tengamos hasta ahorita. Tenemos, como les decía, 3 actividades, 2 talleres, creo que tienen un foro, y cada uno van el 10%, o sea, total 30%, que son las notas de seguimiento. No se va a hacer más actividades porque no, solamente 3, siempre hago las 3. Y
tenemos el primer parcial, el segundo parcial había pensado en hacer una exposición, ¿sí? Pero no con video, nada, sino que ustedes, por ejemplo, dividimos los grupos, ¿no? Para ese día, porque no podemos todo. Entonces, con una cámara vamos exponiendo y vamos, o ustedes miren, ¿no? Si podemos hacerlo así, o haríamos, si tenemos de pronto dificultades, haríamos, digamos, un ensayo. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Como segundo parcial, un ensayo. Si me escuchan, entonces como segundo parcial sería entonces un ensayo. Entonces, si no me escuchan de pronto, segundo parcial sería entonces un ensayo, ¿vale? Que dan, digamos, un ensayo crítico como segundo parcial. Y tendríamos el final. El final sería pues también un cuestionario, eso no va a ser complicado el cuestionario, para que así podamos realizar el parcial final, ¿sí? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Quién es? Karen sigue siendo el representante del curso. Bueno, entonces si pues nadie, pues me imagino que están de acuerdo porque no hablamos, entonces estamos Sí, de sí, acuerdo profe, ¿cómo está? Buenas noches. con eso, listo. Entonces quedamos así, ¿sí? Eh, por favor, revisen entonces sus actividades porque ya desde la próxima semana creo que ya tienen actividades para que las empiecen a desarrollar, ¿listo? Quienes participen en esta tutoría quedarían exonerados de la primera actividad, ¿no? En acumulación de puntos, ¿listo? No es, van acumulando puntos y van quedando pues exonerados, ¿listo? De la Profe, qué primera pena. actividad. Cuénteme. El primer parcial, ¿qué fue que dijo que era? El primer parcial es un cuestionario. Ya. El segundo parcial van a ser un ensayo. Y el tercer parcial, que es el final, un cuestionario. ¿Sí? Eso es. Bueno, entonces, como les decía, quienes van participando, vamos teniendo punticos para, no quedan exonerados de la primera actividad, quedan exonerados. ¿Listo? Bueno, entonces la materia, como les decía, es Constitución Política y Derechos Humanos, ¿ya? Esperemos que cargue un ratico y... Bueno, entonces vamos a ver entonces lo que sería el objetivo general, ¿no? Que está en el módulo también, es identificar las características y formas de operación de nuestro Estado, ¿sí? Todos están mirando, ¿no? Entonces vamos a ver qué sería el Estado como primera parte y luego ya estaríamos a mirar lo correspondiente a los objetivos específicos de cada. Bueno, voy a dejar de presentar la cámara a ver si me da ahí.
¿La miran todos la imagen? Sí, profe, sí la miramos. Sí. Ah, listo. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces acá, a ver, mire que están compañeros para admitirlos. Bueno, ahí dice Constitución Política y Derechos Humanos. Me dicen que la miran todos la imagen. No me tocó cambiarles porque si no, no podemos entrar. Entonces dice identificar características y formas de operación en nuestro Estado. Ese es el objetivo general que vamos a mirar. Tenemos los objetivos específicos. Tenemos un objetivo específico que es estimular pues, en el estudiante, partiendo, vamos a hacer con estudio de casos, la asimilación de los elementos teóricos y formativos que le permite ubicarse como ciudadano y relacionarse con sus iguales, ¿no? De acuerdo a la construcción de los puntos de identidad, de afinidad, solidaridad, para defender los intereses y necesidades como individuo y en relación con la colectividad de la cual hace parte. Tenemos contenido 1, es el Estado, unidad 2, derechos humanos, unidad 3, mecanismos de protección y participación ciudadana, unidad 4, mecanismos de participación ciudadana. Bueno, teniendo esto, entonces vamos a empezar a decirme, pues ustedes, para ustedes, ¿qué es el Estado? ¿Qué podemos tener en cuenta de lo que es el Estado? ¿Alguien me ¿Yo puede puedo decir? participar? Uh-huh. Claro, yo Entonces entiendo vamos que a el ir Estado, acumulando, como les decía, punticos para ver qué es lo que, que entonces, ¿qué podemos decir que es el Estado? sí, el profe, ¿puedo participar? Edwin Arango. Sí. ¿Cómo es su nombre? Edwin Anderson Arango. Edwin. Ajá. Sí, profe, pues yo entiendo que Estado es una comunidad social, ¿no? Es una organización política que hace parte o forma un territorio y entre ellos podemos estar, que tiene un gobierno propio y que Ya. puede ser soberano o independiente políticamente en diferentes comunidades, perdón. Pues eso es lo que yo entendería por Estado. Está también una comunidad, me dice, ¿no? Kevin Portilla me estaba alzando la mano. Dígame, Kevin, ¿qué es Estado? Pues, profe, yo entiendo que Estado es como una base o una forma en la cual nosotros dependemos de alguna persona para tener un mandato o una especie de control a un país para que este no haya un caos. O sea, es una especie como de control que ejerce una persona que nosotros mismos le hemos dado el poder a través del voto o a través de la democracia. Eso para mí es Estado. ¿Alguien más? Yo, profe, Stephanie Narváez. Sí, Stephanie. Sí, Cuénteme. profe, para mí el Estado es un grupo de personas que nos gobiernan, que entre ellos realizan y se hacen las leyes, donde establecen y miran también los derechos humanos y ponen, como decir, el orden del país. Eso para mí es el Estado. ¿Alguien más quiere participar? Profe, a mí me gustaría participar. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Es que no los miro a todos acá. Sí, cuénteme su Alejandro nombre. Córdoba. Alejandro Córdoba, ajá. Bueno, para mí el Estado es una forma de organización de una sociedad en donde una comunidad comparte unas características que hacen que esa comunidad se pueda identificar dentro del mismo Estado. Dubanará soltó la mano. Cuénteme, ¿qué es para usted Estado? ¿Alguien más va a participar?
Bueno, entonces, Profe, cuénteme. para mí, pues, un Estado comprende más que todo específicamente como en la organización jerárquica que hay, como decir, entre gobiernos que comparten una ideología que pues dominan una sociedad, por ejemplo, cómo se dividen pues el mundo, ¿no? Los diferentes estados. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, profe, para complementar mi idea, Edwin Arango, profe, otra vez. Edwin, ajá. Sí, podría también ahí incluir que el Estado también forma lo que es la población, lo que es el territorio, la soberanía y el reconocimiento internacional, ¿no? Creo que eso es como para complementar. Ujú. Soberanía. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más quiere participar? Bueno, entonces, para ir afianzando, entonces, las diapositivas sí me dicen que las miran todos, ¿no? Ahí las comparto nuevamente. ¿Sí las miran? Sí, profe. Ah, listo. Entonces, ahí comparto las diapositivas. Entonces, decíamos que el Estado, me decían unos, es una comunidad, es una población, un territorio, una soberanía. Todo lo que ustedes dijeron está resumido en lo que decimos unas instituciones, ¿sí? Son instituciones, por eso es muy diferente Estado a gobierno, ¿sí? Porque las instituciones, todas aquellas, ¿sí? Cuénteme. Profe, qué pena. ¿Cómo podría ser? No me aparece en la pantalla. ¿No aparece? ¿No aparece que las diapositivas? No, a mí no me aparece nada. A ver, A mí, vamos a profe, a mí compartir sí. por otra parte, entonces, a ver si se puede, los puedo compartir desde acá, a ver, no. Entonces, el Estado, gobierno y nación, ¿sí? Ahí ya les aparece a todos, me imagino, ¿no? El Estado son las instituciones que tiene el gobierno, ¿sí? Por eso hablábamos de población, de territorio, de comunidad, me hablaba también de control, ¿no? Entonces, todas esas instituciones que hacen parte del gobierno, por decir, tenemos en las instituciones, los diferentes departamentos, pues en los departamentos, las alcaldías, la gobernación, instituciones todas públicas, ¿no? Incluso hablando de los ministerios, ¿no? De los ministerios, de todos los ministerios, ¿no? Por ejemplo, el de salud, ministerio de educación, todos hacen parte de ese Estado, ¿listo? Esas son las instituciones. El gobierno es diferente porque son los cargos. Entonces, por ejemplo, ahí hablamos el ministro de salud, ¿no? El ministro de educación. Son los cargos que hacen parte de esas instituciones. ¿Está claro? La nación somos todos los ciudadanos, somos nación. ¿Sí? Entonces, miren que hay diferencia entre Estado, gobierno y nación. Entonces, Estado son las instituciones, gobierno son los cargos y la nación sí somos todos. Cuando hablamos la nación de Colombia, entonces somos todos los colombianos, ¿no? Por eso desde el momento en que nacemos tenemos unos derechos y unos deberes, ¿no? Especialmente el derecho a la vida, ¿no? En el momento en que nacemos tenemos ese derecho. Por eso es importante que
en ese momento, pues, de nacimiento, pues, se haga un registro de la persona que hace parte de la nación colombiana y ya es un colombiano más, ¿no? Entonces, por lo mismo, tiene unos derechos, ¿no? Fundamentales, ¿no? Entonces, miren que eso sería como los tres fundamentos de Estado, Gobierno y Nación que se encuentran dentro de la Constitución colombiana, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro lo que es Estado, Gobierno y Nación? Sí, está claro, profe. Bueno, entonces, para que no nos confundamos nunca, y también hace parte de pronto, si en alguna parcial, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, que un Estado es diferente al gobierno y a una nación, ¿no? Que el Estado son las instituciones, los gobiernos son los cargos, y la nación somos todos, ¿verdad? Bueno, de aquí tenemos entonces, que les voy a explicar, sería entonces lo que es cómo nació el Estado, ¿sí? Aquí viene una historia. De igual manera, ustedes van a encontrar en los recursos que están dentro de la página, está la historia de cómo nace ese Estado, ¿sí? Entonces, voy a ver qué pasa. Bueno, dice el Estado. El Estado nace entonces en la parte de los griegos. Miren que los griegos, ustedes recuerdan donde están todos, pues nacieron todos los filósofos, ¿no? Como Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿sí? Miren que fue un gobierno donde existía la democracia, diferente a los demás. ¿Qué será que se dejó de compartir acá? Bueno, diferente entonces a los demás gobiernos, ¿no? A las demás naciones, por ejemplo, las naciones como España, solamente había la parte democrática, no existía democracia, sino monarquía, ¿sí? Y por lo mismo, entonces, no existía lo que es democracia, un Estado, ¿no? Porque un Estado, ante todo, tiene que ser democrático, ¿no? Y nace con los griegos en la ciudad de Polis, ¿no? O en Atenas, y en esta habían 300.000 habitantes, ¿no? Y estaban organizados, eran una sociedad democrática. Tenían los esclavos, los extranjeros, y los ciudadanos. Ciudadanos solamente era admitido aquel que nacía en Grecia, ¿sí? Los que venían, por ejemplo, extranjeros, no eran considerados ciudadanos, y menos los esclavos. Entonces, los que nacían en Grecia, ¿sí? Ellos hacían parte de ese Estado y ellos podían participar del Estado griego. Es así que entonces había una asamblea donde participaba pues todo ciudadano, es decir, aquellos que hacían parte de la ciudad de Grecia, ¿no? Que habían nacido en Grecia. Y tenían, por ejemplo, ellos podían elegir los cargos políticos, establecer leyes y acuerdos, que era muy diferente a las otras naciones, ¿no? Como por ejemplo, como les decía, España, Francia, Italia. Ellos tenían un rey, un monarca, ¿no? Y no podían elegir cargos. En cambio, en Grecia decían que los ciudadanos podían pensar, ¿no? Y ellos podían elegir a sus políticos y a los dirigentes. Es así que se formó un consejo de los 500, porque eran 500 personas que hacían parte de ese consejo ejecutivo central del gobierno, y eran personas que eran letradas, pues en ese tiempo filósofos que sí conocían y que tenían pues pensaban de forma diferente y tenían estudios, ¿no? Entonces, por eso les decían letrados. Es formado del Consejo de 500, entonces mire que aquí nace también lo que es el Consejo actualmente, ¿no? Está el Comité Ejecutivo, donde se establecía pues la parte administrativa, el directivo de la Asamblea,
¿no? De ese comité ejecutivo. Los tribunales, ahí ya aparece la parte judicial, materia civil y penal, ¿no? Todo lo parte de cómo también judicializar a las personas que cometían delitos, ¿no? En las otras naciones simplemente los ejecutaban sin ningún juicio, ¿no? Entonces sí desempeñaban pues algunas funciones ejecutivas y legislativas, esos tribunales, o sea, tenían las funciones tanto ejecutivas como legislativas. Es decir, ejecutivas hacen relación a la parte de administración y la parte legislativa, pues como su nombre lo dice, las leyes, ¿no? Es así entonces como nace el Estado, ¿sí? Mire que nace es en Grecia, en Atenas, ¿listo? Luego pasamos al imperio en la época romana, dice, hay unos estados, por ejemplo, regionales y unos estados nacionales, ¿no? Esas épocas aparecen las ciudades feudales con sus castillos, pues, y el señor feudal a su cabeza, que pues ejercida por príncipes, órdenes religiosas y mercaderes. Entonces, el señor feudal era el único que podía mandar, ¿no? El único que podía mandar, y los ejércitos estaban dados por príncipes, ¿no? Y también existían lo que es las órdenes religiosas y mercaderes, ¿sí? Hay estados regionales y hay estados nacionales. El estado regional está la República de Venecia, de Florencia. El estado nacional es España, Francia, Inglaterra, con una sola persona que era un monarca, ¿no? El que dirigía. Entonces, los reyes de España, el rey de Francia, el rey de Inglaterra, que era el que dirigía en ese tiempo, ¿sí? Entonces, ese también era un estado, pero un estado monarca. Diferente al griego, que era un estado de democracia. ¿Sí? Preguntas, chicos, hasta ahí. Ahorita en este momento el Estado, ¿cómo lo estamos desarrollando? ¿Cómo estamos mirando la parte del Estado en Colombia? ¿Qué podemos decir frente a eso? Nosotros manejamos un Estado de forma democrática. Claro, muy bien, de forma democrática. Que el pueblo, pues, entre comillas, elige a nuestros dirigentes, ¿no? Uh-huh. Pero igual participamos, ¿no? Bien o mal, pero participamos, ¿sí? Así tengamos, no importa, ¿no? Pero sí hay un Estado democrático. Aparentemente. Sí, por eso les digo, ¿no? Bien o mal, aparentemente. Bueno, ¿quién más quiere participar? ¿Qué podemos decir entonces del Estado? Pues nos decimos, es democrático, ¿sí? ¿Entra ya también la parte capitalista, profe, cuando hablamos ya de lo que es del dinero y todas esas cosas? Uh-huh. La parte capitalista. Bueno, en la parte de que tú me dices, Anderson, ¿sí? Edwin es, sí, ¿no? Sí, profe, sí. En la parte capitalista hace parte también de la parte, en ese tiempo, pues la parte monarca no tenían también la parte capitalista, ¿no? El decir que sean democráticos no tiene que ver nada con la parte capitalista. Es un Estado, Colombia, es un Estado, como decía Karen, es un Estado democrático, ¿sí? Es decir, que todos podemos elegir, sin necesidad, pues, elegimos a nuestros representantes, pues, para bien o para mal, pero los vamos eligiendo, ¿no? Por eso es importante, por eso el voto, ¿no? Que todos salgamos a votar, porque muchas veces nos quedamos en la casa y luego nos quejamos de que los representantes una cosa u otra, es porque también nosotros no votamos, ¿no? Entonces sí es importante la parte democrática del voto. ¿Quién más? Preguntas o dudas que tengan hasta acá. Hoy en día todas las naciones, para ustedes, todas las naciones son democráticas. Todos los países, naciones del mundo No, tienen democracia. no, Un ejemplo, No, profe, no.
Un ejemplo, China. Kevin. China no es democrática. Allá tiene solamente un Inglaterra. Estado de Derecho en el cual solamente manda una sola persona y no hay una Ajá. especie de libertad. Allá les como que lo suprimen mucho. Cuba también, ¿no es? Cuba. Inglaterra, donde Cuba hay un es un rey, estado Cuba donde también, solamente entraría lo donde que todos es son iguales. Inglaterra, Inglaterra y España, que tiene monarquía España como monarquía, donde hay también. descendencia. rey, donde no hay solamente descendencia del rey. Los príncipes Ujú. son los que quedan al cargo del poder y es la descendencia, más no es el pueblo el que elige al rey. Ujú. Edwin, ¿no? Yo estoy anotando los punticos para irles. Bueno, sí, muy bien, todo lo que me dijeron, ¿no? Entonces, sí existe monarquía, como decía Kevin, en China, ¿sí? Y Cuba actualmente, pues, es un estado social, ¿no? También hace parte de lo que es Venezuela, ¿no? Como está ahorita con este presidente que pues obviamente no hay una democracia, ¿no? Él ya también existía, pero no hoy, pues hoy en día ya no. Venezuela está mal, ya es económicamente y obviamente porque no existe una participación, ¿no? Hay un gobierno impuesto. Inglaterra y España, sí, están con los monarcas, que son los reyes, quienes son los que gobiernan, ¿no? En Inglaterra y en España. Bueno, muy bien, chicos. Entonces voy a continuar con mi diapositiva, les voy a seguir compartiendo. Si las miramos todos, sí, ¿no? Sí. Bueno. Si no, me tocaría compartirla desde acá. A ver, espérenme un ratico. Ahí se demora un poquito más en cargar. Bueno, vamos a esperar un momentico para ver que se cargue y ya. Bueno, entonces seguimos con estamos en el de que es el estado. Y ya les había contado la historia. Ustedes en la actividad van a tener mucha más explicación. Bueno, miren que en la Constitución Política, en el artículo 1, habla de Colombia, ¿no? Del Estado, perdón, de Colombia, dice, es un Estado social de derecho. ¿Por qué es un Estado social? Porque todos hacemos parte de ese Estado, ¿no? Todos hacemos parte de esas instituciones, bueno, todos hacemos parte como nación. ¿Y por qué somos social de derecho? Porque una vez que nacemos, no es como en otros países que ustedes me nombraban, por ejemplo, China, Inglaterra, España, tenemos derechos, ¿sí? Tenemos Profe, qué derechos. pena. Cuénteme. Profe, qué pena. Nuevamente ya, o sea, salió usted y ya se me salió la pantalla. ¿Sí? A ver. Y yo no estoy Sí, a mí no me compartiendo aparece, no me... cámara. No estoy compartiendo. Bueno. Miremos desde acá entonces, a ver si nos compartimos desde aquí. ¿Sí? Ahí está. Ahí sí les aparece. Tampoco. A mí sí me aparece, profe. A mí No, también, profe, no, igual. me aparece. A ver, examinemos bien qué es lo que está pasando. De pronto son, a ver, Ahí, profe, ahí ¿ya? listo, listo. ¿Listo? Es que a Muy veces bien. se Es que a demora un poco veces en se cargar. demora en Ahorita ya cargar. no dejó de Sí, compartir, se pero a demora. veces Ahorita se ya no, demora en cargar. ya no miramos. A Se ver, fue la pantalla, profe. a ver, miremos entonces, como les comparto desde acá. Otra Sí, vez es que a empecemos. veces algunos se nos demora un poquitico en compartir, pero sí se va a Sí, compartir. es que toca esperar a que se cargue. A ver. Miremos otra vez y ahí para mí ahorita estoy cargando otra vez nuevamente las diapositivas. ¿Listo? Ahí sí miramos todos. Sí, ¿no? Está cargando, profe, apenas está Listo, está cargando. cargando. Entonces esperemos. Y ahí ya Entonces apareció. vamos a seguir hablando porque, digamos, Colombia, en el artículo 1, ustedes, ahí les dejé también en recursos, está la Constitución para que la miren. Empieza con el artículo 1 donde nos dice que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que un Estado social de derecho es decir que todos hacemos parte
desde que nacemos hacemos parte de ciudadanos colombianos y que tenemos derechos. Por eso dice social de derechos, una sociedad que tiene sus derechos desde el momento en que nace, ¿sí? ¿Ya les cargó, chicos? Sí, profe. Listo, entonces vamos a seguir avanzando acá para que miremos el artículo número 1, porque para que ustedes se den cuenta que sí aparece acá, dice que sí aparece en la Constitución, Estado Social de Derecho, es decir, que hace parte de derecho, ¿no? Hace parte de la sociedad y que tenemos derecho. Organizado en una forma de república unitaria, quiere decir que es una sola, ¿no? Colombia solamente, ¿no? No hay otra Colombia. Descentralizada, ¿por qué? Porque tiene su autonomía. En eso cabe decir pues que los dirigentes pues tienen autonomía, por ejemplo el alcalde, el gobernador, todos tienen autonomía al momento de tomar alguna decisión, no tiene que consultarla al presidente, ¿sí? Como en otros casos, ¿no? Por ejemplo, como en Cuba, todo esto tienen que consultar al presidente. Inglaterra, España, todo tienen que consultar al presidente, no tienen autonomía para poder gobernar, ¿sí? Entonces, autonomía de sus entidades territoriales, es decir, por ejemplo, de la ciudad de Pasto, el alcalde tiene autonomía, de la parte democrática también, ¿sí? Porque nosotros somos los que elegimos al alcalde, ¿no? Somos quienes elegimos al alcalde. Es participativa, ¿sí? Porque todos tenemos derecho pues, a participar de una u otra forma, ya pues puede ser pues por el voto y hay otras participaciones que también hacen parte, ¿no? Dentro de la parte democrática. Y pluralista, ¿no? Pluralista, ¿por qué? Porque hay varias la parte étnica, ¿no? Aquí no solamente existen pues todos blancos o todos son afrodescendientes, hay la parte mestiza, la parte afrodescendiente, ¿sí? Entonces, por eso es pluralista, o sea, no se niega a nadie que venga, por ejemplo, a Colombia, ¿no? A ser parte es étnica, ¿no? Donde existen varias razas, ¿no? Hay países que solamente existe una sola raza y que no permiten el ingreso de otras razas, ¿no? Más que todo, Profe, por ejemplo, tengo una preguntita. Cuénteme. Profe, por ejemplo, existe un ente de control, o sea, por ejemplo, que controle los países, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que el presidente no quiere salir de su cargo, pero ponen a otro presidente como de, no sé cómo decirlo, como que esté ahí, que lo reemplace, por ejemplo. O sea, ¿existe ese ente que esté encima, o sea, que esté por encima del presidente? Sí, ¿no? La ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, ellos son los que controlan toda esta parte, más sin embargo, pues ustedes se han dado cuenta por las noticias y toda la información que nos da sobre Venezuela, el presidente no quiere, es decir, no quiere salir de su cargo, ¿no? Y entonces, por lo mismo, pues no dejan, no existe democracia tampoco ahí. Y se nombró un presidente, como tú me dices, este señor, pero tampoco lo dejan gobernar. Es decir, no existe la parte democrática, no existe la parte de participación como la tenemos acá nosotros los colombianos, ¿ya? Entonces, como les decía, existe, sí, Stephanie, un ente de control, que es la Organización de las Naciones Unidas, que están haciendo, pues haciendo todo lo posible para ya poder restituir también al presidente de Venezuela, ¿no? Porque igual están en contra de los derechos ciudadanos, ¿no? Como ustedes pueden observar, hay pues venezolanos en todas las partes del mundo, entonces no tienen derecho pues a nada, a ningún derecho, los derechos fundamentales, pues la educación, la vivienda, la alimentación, no tienen ningún derecho. Entonces, es esa parte que están pues en esos tratados y haciendo lo posible, igualmente participa pues Estados Unidos,
para como ente principal, porque lo conocemos, pues Estados Unidos está rigiendo dentro de la Organización de las Naciones Unidas como un país principal, ¿sí? Debido a su poder tanto político como económico. Entonces se está investigando, salió también que lo estaban investigando a Nicolás Maduro y todo esto, al presidente, pero no se ha podido destituirlo al presidente. Están en eso, se está trabajando, más sin embargo, las Naciones Unidas, como les decía, son los encargados de supervisar, ¿no?, a todos los países. Nosotros también, dentro de cada país, hay un ente que también está pendiente de que el gobierno esté realizando muy bien sus tareas, se estén cumpliendo los derechos. En Colombia, pues es la personería, ¿no? La Procuraduría, perdón, la Procuraduría, que ellos son los encargados de vigilar que los entes públicos cumplan con todas sus funciones y cumplan con todos sus deberes, ¿sí? Sin pasar por encima de los ciudadanos, ¿listo? ¿Sí estamos, Stephanie? Sí, profe, muchas gracias. Entonces está fundada en el respeto de la dignidad humana, ¿no? Entonces, claro, no nadie, ni el presidente, ni el alcalde, que por ser presidente y porque tiene el poder, puede estar por encima, pasar por los derechos humanos, ¿no? Entonces, una dignidad en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, ¿no? Del interés de toda la sociedad. Hablamos de dignidad humana, del trabajo y de la solidaridad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dignidad humana, no pueden estar pasando por encima de los derechos fundamentales que están dentro de la Constitución, ¿no? Todos sus derechos fundamentales. En el trabajo, lo mismo, no pueden estar, cuando hablamos de trabajo no quiere decir, porque todos nos vamos, no es que algunos estamos sin empleo, otros no. Cuando hablamos de trabajo, en la parte de Constitución hace referencia a que se cumpla, por ejemplo, todos los derechos de un trabajador, ¿no? Todos los derechos del trabajador, es decir, que tengamos, por ejemplo, seguridad, ¿no? Seguridad social, las prestaciones sociales, que tengamos un salario, ¿no? Que a veces puede ser justo o injusto, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero bueno, tienen un salario y que se respete los derechos, ¿no? Que no exista, por ejemplo, acoso laboral, ¿no? Acoso sexual, bueno, en fin, esos derechos hacen parte del trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo. Y solidaridad hace parte fundamental de esos derechos fundamentales, la educación, la alimentación, la vivienda, ¿sí? De las personas que la integran y la prevalencia del interés, es decir, de todo el interés general, que el presidente se ocupe y se preocupe, bueno, entre comillas, por los ciudadanos para que tengan todo lo necesario, ¿sí? Tanto como educación, como salud, como vivienda, que son los derechos pues más fundamentales, ¿no? Y alimentación. Bueno, entonces eso sería en la parte de Constitución, la parte de Estado, ¿no? Entonces miren que cuando se les dice a ustedes dónde aparece, si de pronto no les sale, en qué artículo nombra la parte democrática, la parte del Estado Social de Derecho, lo nombramos en la Constitución en el artículo 1, ¿sí? Y así empieza la Constitución con el artículo 1. Esperen un segundito que no cargue esto. Bueno, preguntas, chicos, dudas que tengan. No, profe. No, muy bien. Aportes que quieren hacer, miren que voy anotando los punticos para que queden así exonerados de su actividad. Profe, pues con respecto a lo que dijo de los entes de control, por ejemplo, la Procuraduría, Ajá. pero pues personalmente pensaría de que en el Estado, en las mismas instituciones, hay mucha corrupción, o sea, entonces queda como, ¿será que sí cumplen con con ese control o qué pasa? Porque
Bueno, entonces, Stephanie, les voy a aclarar, ¿no? La Procuraduría se encarga de ver que los entes públicos, las personas que trabajan para las entidades públicas, incluso el presidente, cumplan con sus funciones, ¿sí? Cumpla con las funciones establecidas, cumpla que no se pueden ir en contra del derecho, ¿no? Del derecho a la vida, en contra del derecho, ¿no? Lo fundamental, ¿no? El derecho de la integridad. Todo esto se encarga la Procuraduría. En cuanto a la parte de corrupción que tú me hablas, Stephanie, se encarga es la Contraloría, ¿sí? Ellos van a examinar que se esté cumpliendo. Ya es la parte del presupuesto, ¿no? Que sea bien manejado el presupuesto que le asignan a cada nación, ¿sí? El presupuesto que tengan. Igual hay todo, pues, en las alcaldías, en la gobernación, que ese presupuesto sea bien manejado, ¿no? Que no exista la corrupción. Eso se encarga la Contraloría, ¿ya? De verificar eso. Más sin embargo, pues se presentan situaciones, como tú dices, ¿no? De bastante corrupción y ahorita Colombia es uno de los países más corruptos, ¿no? Está en primer lugar en el mundo, que es una vergüenza, ¿no? Pero igual, ¿no? Pero sí hay fallas, ¿no? Que pues se encuentran esas fallas, principalmente en la Contraloría, porque pues existe esta corrupción. Y que esto no viene desde ahora, ¿no? Eso viene desde la historia, desde mucho antes que este país, se está dando esa corrupción, ¿sí? Pero para aclararte, Stephanie, entonces, la Contraloría se encarga de verificar que si se está cumpliendo con el presupuesto, no se está cumpliendo. Y a eso se le llama, si no se cumple con ese presupuesto, entonces existe pues corrupción, ¿sí? Y la Procuraduría se encarga es de verificar que se cumplan con las funciones, ¿sí? Y que no se sobrepase sobre los derechos humanos. ¿Sí estamos, Stephanie? Sí, profe, muchas gracias. Estaba confundida ahí. Bueno. Gracias. Bueno, Profe, entonces, una preguntita. Cuénteme. Profe, un ejemplo también puede ser bien claro el caso que estamos pasando ahorita con Uribe, ¿no? Tantos años que se lo tuvo como presidente y esta es la hora en la que se vienen a dar cuenta de todos sus antecedentes, ¿verdad? Claro, ese es un ejemplo claro, ¿no? Sí, muy bien, Dubán. Entonces, es un ejemplo de la situación que se está viviendo, ¿no? Con Uribe. La situación, pues, tiene muchas falencias que hubieron, ¿no? De pronto por el poder, por el dinero, ¿no? De que se compró testigos, bueno, en fin, situaciones que se presentaron. Sin embargo, pues estamos mirando, ¿no? De que se está haciendo algo ya pues se demoró mucho tiempo en esto, ¿no? Pero sí ya estamos como se está haciendo algo a medida de que pasó el tiempo, de igual manera, pues así tarde o temprano tendría pues que tener claro pues con lo de con la justicia, ¿no? Hacer énfasis en eso porque, como tú dices, Dubán, ¿no? Ese es el ejemplo más claro del asunto que hablamos de la corrupción. Existe por la investigación que se hace de este señor Uribe, ¿no? Bueno, eso sería como la parte de lo que les hablaba del Estado Social de Derecho, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere participar? Profe, buenas noches. Cuénteme. Sí, Karen. con respecto a los derechos humanos, que gracias a los derechos humanos, pues también salió lo que es la igualdad de géneros y gracias a eso, pues ya las mujeres no son discriminadas ni pues subestimadas por su trabajo, sino que todos son tomados por igualdad de género también, ¿sí? Entonces, gracias a eso, pues las mujeres reciben un sueldo, pues, porque hay mujeres muy estudiadas, mejores que los hombres, pues igual anteriormente, antes de que salieran los derechos humanos, eran muy discriminadas, ¿sí? Al igualmente que las personas discapacitadas, las personas, pues las personas de otros géneros,
los de otras razas, ¿sí? Entonces, gracias a los derechos humanos, entonces ya es como que, o sea, todo es sin discriminación y gracias a eso, pues hubo también una mejoría. Y con Claro. respecto a los derechos del trabajador también dan muchas oportunidades porque gracias a eso no explotan a los trabajadores como antes, que solamente, como decían, pues dicen, pues aún dicen, pues trabaje como negro, ¿sí? Entonces, Ujú. gracias a eso, pues muchas personas pues se miraron beneficiadas y hubo un cambio bien grande, ¿sí? Entonces, Ujú. porque tanto las mujeres como los hombres pues somos pues, todos iguales y tenemos derechos por igual, ¿sí? Y también en las fuerzas públicas, también en los derechos humanos, en esa parte, como anteriormente no existía la Organización de las Naciones Unidas, entonces por esa parte en las Fuerzas Armadas, que habían aquí en Colombia, pues, ¿no? Un ejemplo, que habían tantas muertes, pues tantos masacrados en los pueblos y todo eso, porque pasaban falsos positivos y por ese motivo, porque no había esos derechos, ¿sí? Que cobijaban a las personas campesinas ni de los pueblos. Entonces, gracias a eso, pues ya, o sea, ya únicamente las fuerzas públicas pueden hacer uso del armamento o en una ocasión muy, o sea, que sea muy, que estén, o sea, tienen que hacer, el uso del armamento tiene que ser la última instancia en tomar, ¿sí? Ujú. Y entonces, por esa parte, los derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas, pues, hicieron un acuerdo para que todo eso se hiciera cumplir y no hubieran tantas masacres, ¿no? Ujú. Claro. En las actividades, en los recursos, está la historia de cómo nacen los derechos humanos, ¿no? Entonces, como tú dices, Julián David, aparece, pues, aparte de eso, de todo lo que tú me decías, de la equidad y todo lo fundamental que es que los derechos fundamentales, aparecen entonces en la historia el nacimiento, pues, de los derechos humanos, de los derechos universales, ¿no? Que son en Francia, ¿no? En Francia es donde aparecen esos derechos y que son traídos acá en Colombia por Antonio Nariño, ¿sí? Los derechos humanos ya establecidos y ya, pues ya traducidos, ¿no? Del francés al español, para que sí podamos, y pues tuvo que haber muchas cosas y muchas batallas, muchas independencias, igual como nosotros éramos colonia de los españoles, tuvieron que existir pues batallas, principalmente pues ahora se celebra, ¿no? La batalla de Boyacá el día de mañana. Entonces, miren que tuvo que existir tanta cosa para que nosotros, tantas batallas y tantas masacres, para que se puedan cumplir esos derechos, ¿no? De lo contrario, si estuviéramos igual, ¿no? Colonias de los españoles, ¿sí? Si no nos hubieran independizado, ¿no? O quién sabe cómo estaríamos, ¿no? ¿Verdad? Porque no nos harían cumplir ningún derecho y no tendríamos derecho a nada. Bueno, entonces, chicos, muy bien, Julián, vamos a seguir. Entonces, dice, el Estado Social de Derecho, los elementos del Estado están en la parte de la población, ¿no? Que es el conjunto de personas que viven dentro de un territorio, sometidas pues a un orden jurídico que constituye un elemento indispensable para la existencia de un Estado, ¿sí? Entonces, si no existen estas personas, estos ciudadanos, no hay Estado, ¿no? Y se debe cumplir pues un orden jurídico, es decir, que existan unas leyes, ¿sí? Entonces la parte de población nace del latín populus, que significa gente o pueblo, ¿listo? En el artículo 96 ahí aparece la parte de cuando somos ciudadanos o como somos parte de este territorio colombiano, mire, de la población, es por nacimiento, ¿sí? Por nacimiento. Entonces, cuando el padre o la madre pues han sido naturales, nacionales colombianos, ¿no? Que hayan pues nacido en Colombia, que uno también haya nacido en Colombia, entonces es por nacimiento. O siendo hijos de extranjeros, puede que seamos sido hijos de extranjeros, de algunos de nuestros padres, que tenga pues domicilio en la República
de Colombia, en ese momento somos colombianos, así sea un padre, por ejemplo, puede ser la madre, puede ser de alemana y el padre colombiano. Entonces, en el momento que nacemos, somos colombianos, no importa que hayamos nacido en Alemania, ¿sí? Pero tenemos la nacionalidad colombiana. Los hijos de padres o madres colombianas nacidos, lo que les decía, nacido en tierra extranjera, que luego pues, toman el domicilio en la República Colombiana, ¿sí? Así tengamos nuestros padres extranjeros, pero pues que hayan nacido, alguno de ellos en Colombia, entonces tenemos ya derecho a la nacionalidad colombiana, ¿sí? Bueno, aquí se demora un poquito en cargarnos. Entonces, en eso estamos, como es ese artículo 96, entonces nos habla sobre la parte del nacimiento por nacimiento. Y hay también por adopción, ¿no? Cuando hay extranjeros, por decir algo, que vienen acá a Colombia, digamos, puede ser de Estados Unidos y que estén un año aquí viviendo, un año sin regresar, ¿no? Un año sin regresar a Estados Unidos, sino un año permanente en Colombia. Entonces ellos tienen derecho a formar parte de Colombia, o sea, tienen derecho a pedir la nacionalidad colombiana una vez que haya cumplido, ¿no? Ese año permanente, es decir, sin retirarse, ¿sí? Bueno, no carga, entonces esperemos un momentico o a ver si lo puedo cargar desde acá, mejor. Profe, una pregunta. Cuénteme. Y, o sea, usted dice que los extranjeros aquí en Colombia, viviendo un año entero sin regresarse, tienen ese derecho de pedir nacionalidad, ¿no? Colombiana. Uh-huh. Y uno como colombiano tiene ese mismo derecho en otros países, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos. ¿Tiene ese mismo derecho uno? Es que mire que las leyes de Europa, de Estados Unidos son diferentes, ¿no? Entonces, no podemos, las leyes que están aquí en Colombia son diferentes a las leyes de Estados Unidos. Entonces, nosotros la manejan diferente allá. No podemos decir que dentro de un año, ellos pueden ser más años. Incluso ponen muchos trabas para tener la nacionalidad, digamos, en Alemania o en Estados Unidos, ¿no? Ponen muchas trabas de acuerdo también a la nacionalidad de uno, de donde provenga. Pero es que aquí en Colombia sí, pero allá en el extranjero no. Es difícil. Profe, con respecto a eso tengo una duda. Cuénteme. Verá, profe. ¿Me dice? Sí, Stephanie. Bueno, profe, lo que pasa es que usted dice es que después de un año puede adquirir la nacionalidad colombiana. Ajá. Pero, por ejemplo, tengo un compañero que él tiene la novia, que es estadounidense, y él tuvo que casarse con ella para que le puedan dar la nacionalidad. Entonces, si ella ha vivido mucho tiempo acá y no le dieron la nacionalidad, sino hasta que el momento que él se case con ella. Uh-huh. Entonces, ¿cómo funciona? Estamos hablando por adopción, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. O sea, perdón, los extranjeros que soliciten, ellos tienen que solicitar la carta de naturaleza, se llama, si la están mirando en las diapositivas, ¿no? De acuerdo con la ley, ¿no? Entonces, si ya llevan un año, puede suceder que esta señorita, la niña que tú me dices, extranjera de Estados Unidos, puede ser que ella, pues, estuvo un tiempo y luego se fue a Estados Unidos. No estuvo permanente, tiene que estar constante aquí. Y no incluso un año, ¿no? Sino más de un año. ¿Sí? Constante. Pues sí, ella es profesora de la Universidad del Cauca y permanece acá, pero esa es mi duda. Por eso le pregunto, profe. Uh-huh. Profe, es que también... Ella nunca viajó a Estados Unidos otra vez. Se quedó acá constante. Sí, se quedó acá constante y por eso le tocó casarse con mi compañero para poder adquirir la nacionalidad. Uh-huh. Bueno, hay casos que se puede presentar, ¿no? Pero mira que yo estoy hablando acá en la Constitución y de pronto ella podía apelar por esa parte de que dice que los ciudadanos extranjeros que solicitan carta de naturaleza y que llevan
un año o más, pues más de un año, ¿no? En Colombia pueden solicitar la adopción de ser colombiano, ¿no? De ser residente, en ese caso. ¿Alguien más? Gracias. Profe, con respecto a lo que usted decía de que, por ejemplo, aquí en Colombia pues se maneja un año. Cada país maneja su propia constitución, o sea, sus propias leyes. Porque, por ejemplo, hay en otros países que usted tiene que vivir 5 años. Sí. Por ejemplo, hay un país en Nueva York, en Estados Unidos, que usted tiene que mejor dicho, por ahí arriba, sí. Yo tengo un primo que él le tocó que la novia tenga un hijo de él para él poderse ir para allá y que le den la nacionalidad. Sí. Y casarse, o sea, que tengan hijos y que se casen. Entonces, cada país maneja sus diferentes leyes. O sea, nosotros no podemos hablar de que existe la Constitución, ¿no? Allá lo nombran diferente, ¿no? No sé cómo será. Son las leyes que están regidas también, pero no hablamos de Constitución, ¿no? Aparte de constituciones aquí en Colombia, ¿sí? Por eso hablamos de Constitución, la constituyente, porque es aquí en Colombia. Los otros países son otras leyes muy diferentes, ¿no? Que para hacer parte de los países ya extranjeros, ¿sí? Tienen sus leyes y bueno, y uno como colombiano, ustedes saben, peor todavía, pone más requisitos que el idioma. Bueno, si ya aprende el idioma, digamos, tiene que aprender otro segundo idioma, y así, hasta 3, 4 idiomas le piden, ¿sí? O lo que tú dices, Karen, que se casen que tengan hijos, que se casen allá en el extranjero, ¿no? Toda esta situación para que le den la nacionalidad. Son países que se cuidan mucho en esto. Más sin embargo, Colombia, como me decía Stephanie, está también, ¿no? En ese cuidado, ¿no? De acuerdo a lo que tú me contabas, Stephanie, entonces estamos en eso, porque eso es bueno, porque tampoco no podemos estar admitiendo a todo el mundo acá. Así como nos piden requisitos ellos y nos exigen otros países extranjeros, así también es bueno que acá también se exija, ¿no? Porque si no todos quieren tener la nacionalidad. Y más ahorita con los venezolanos, ¿no? Que también, ¿sí? Eso le iba a preguntar, profe, ¿qué puede pasar con ellos? Y cómo está la situación ahorita, bueno, a ellos me imagino que tienen otros requisitos que les exige. Pero, por ejemplo, eso de Venezuela, después de que ya lleva más o menos un año, año y medio más o menos ellos residentes acá, ¿ellos pueden pedir la nacionalidad colombiana ya? O sea, ¿ya están en el derecho de solicitarla? Ellos pueden solicitarla, más sin embargo, no solamente van a tener ese requisito para solicitar la nacionalidad colombiana, que vivan un año o más de un año, ¿no? ¿Por qué? Porque existen otros requisitos. Yo me refiero, aquí en la Constitución está hablando de que puede ser un año, ¿no? En la Carta de Naturaleza. Bueno, aquí no está, aquí no les he explicado muy bien, pero si ustedes miran en la Constitución, ahí está escrito de que es un año. Más sin embargo, hay otros requisitos aparte de este, ¿no? Como me comentaba Stephanie, ¿no? Que se casen, por ejemplo, ¿no? Con una persona colombiana. Sí, es bueno, que la y otros interrumpo, requisitos profe. más. Además de esos, seguramente a los venezolanos les van a pedir muchos más requisitos por la condición, ¿no? De que ellos están, que aparte de esos, ¿no? De esos requisitos, ¿sí? Sí, porque tengo un amigo especialmente y sí me dijo que había venido una muchacha de Venezuela con un hijo y que le había dicho que le colabore, que ella le pagaba el dinero que fuera necesario, que trabajaba con él o como sea, pero que viva con él un año para que a ella le puedan dar la nacionalidad y al niño de ella también. O sea, solamente que vivan, que no se casen ni nada, pero que conste que ellos están viviendo. Bueno, y pues, y sí obtuvo la nacionalidad colombiana. Sí, claro. Entonces eso fue bien extraño. Y ya la muchacha se fue, solamente y ya quería eso y ya se fue y ya. Ajá. Y ya, o sea, ya es verídico eso, que sí. la nacionalidad. Sí, porque puede ser un chisme también, ¿no? Pero sí, la cuestión es que hay requisitos, ¿no? Que son necesarios, que les piden, ¿no? Bueno, y como en este país no Profe, saben... una preguntita. Sí, cuénteme.
Profe, una preguntita, tengo una duda. O sea, como lo que dice usted, que se casan, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si ¿Cuál una es su persona... nombre? Discúlpeme un ratico. ¿Cuál es su nombre? Dubán Erazo. Ah, Dubán Dubán, Erazo. ya. Cuénteme, Dubán. ¿Qué pasa, digamos, si una persona llega y se casa, pongámosle, pero solicitar la nacionalidad nomás? Y en un tiempo se divorcian, como podría decir, la pareja queda con nacionalidad o la nacionalidad se la quitan. No, la nacionalidad ya Divorciarse. queda. Al divorciarse queda con la nacionalidad que tenga. ¿Sí? Sí. O sea, Si es uno extranjero, puede solo casarse solo por la nacionalidad nomás. sí, pero o sea, yo no sé, acá en Colombia, pero no en los países extranjeros, ellos van a verificar si efectivamente, y van pues hay, pues empleados públicos que van a la casa a verificar o al lugar donde estén a verificar que sí efectivamente están conviviendo, que se están casados, bueno, todos esos documentos los tienen que verificar. Allá es diferente, por ejemplo, a los 3 meses van a verificar si están conviviendo, luego otra vez a los otros 3 meses van a verificar y así, sucesivamente, si están pendientes y que si están casados. Vale, profe, Pero gracias. ¿Qué si le se digo? Otra divorcian, preguntita. tienen la nacionalidad. Una vez que se divorcie, esa persona tiene que presentar de que no depende de la persona con quien se casó, ¿no? Que tiene su propia dependencia, que puede solventarse solo en ese país extranjero. ¿Listo? Y le piden no sé cuántos euros o dólares tiene que tener en su cuenta y cuánto gana, ¿no? Vale, profe, muchas gracias. Y otra cosita, con respecto a lo de los venezolanos, acá en Colombia, yo trabajé en la S Pasto Salud, podría decirlo, ¿no? Y llegaban muchos venezolanos a los cuales ya tenían un documento acá en Colombia, si me dejo entender, o sea, en lo de la salud es muy diferente, porque ellos iban a la alcaldía y les daban, o sea, los identificaban ya con un documento, mejor dicho, hasta una EPS le estaban brindando también. Sí. Entonces ellos como, o sea, ahí que vendrían siendo, o sea, la nacionalidad de ellos como vendría siendo ahí, o por qué el Estado de Colombia les da ese documento. Ellos pueden tener doble nacionalidad, ¿no? Venezolanos y colombianos. Mas, sin embargo, pues debido a la situación que se está presentando de emergencia en Venezuela, ese documento, me imagino que es un documento que está provisional para que ellos puedan acceder a la salud. Porque imagínate si no tienen salud, ¿qué pasaría, no? Existiría también muertes de los venezolanos, ¿no? De igual manera, pues no nos incumbe como nacionalidad colombiana de los derechos de los venezolanos, porque es diferente, ¿sí? Los derechos de ellos pues es primordial y espero que se cumpla también las EPS, que es primero los colombianos antes que los venezolanos, antes que los extranjeros. Pero por la situación de emergencia, sí me he dado cuenta, porque hay personas, digamos, había personas colombianas a las cuales no las atendían por poner una portabilidad, bueno, en fin, era que no. Y en cambio a los venezolanos no, iban a la alcaldía, recibían, no sé, como un permiso y les daban sus documentos, Sí, es más, como les digo, una APS a los menores de 5 años le daban una APS a las embarazadas, a la cual ya podían atenderlos, y a los colombianos pues sería una injusticia que no los atendía, porque digamos que uno salga de la ciudad, ya le solicitan es una portabilidad, y eso que ahora qué cuesta. O sea, prevalece la vida, ¿no? Antes que todo. Antes que todo esto, como es la situación de Venezuela que se está presentando. Por eso les dan ese documento provisional, porque prevalece la vida antes que nada. Por es la situación de emergencia que está viviendo Venezuela. Más sin embargo, si fuera otro extranjero, digamos de Estados Unidos, o fuera otro extranjero diferente, no le van a dar esos beneficios que tú me hablas.
¿sí? Es por la situación que está pasando Venezuela. Y así en todos los países, no solamente en Colombia, en todos los países les están ayudando también mucho a los venezolanos, ¿sí? Como pasó también con Siria, ¿no? Siria también pidió alojamiento, los países europeos, especialmente, por ejemplo, en Suiza, en Alemania, fueron muchos de Siria, y ellos también tenían, lo que tú me dices, un documento provisional para que puedan ser atendidos por la situación de emergencia que se estaba viviendo. ¿Sí? Profe, o sea que eso quiere decir que por cada venezolano hay un recurso que le dan a la nación, al gobierno. Sí, y no solamente a Colombia, sino a todas las naciones, a todos los países, para que los puedan atender. ¿Listo? Porque entonces se convertiría esto, bueno, aunque para nosotros es injusto, y es la verdad, pero los niños, o sea, prevalecen los niños, mujeres en embarazo y ancianos. Ellos prevalecen primero, ¿sí? En los venezolanos. Por eso tú me dices, había niños de 5 años que los atendían. Claro, pues los niños tienen prioridad y son pues más propensos a enfermedades, a infecciones. Y los adultos mayores también, ¿no? Sí, y entonces son más propensos. ¿Listo? Bueno, entonces, y aquí nos habla también de adopción, los latinoamericanos, caribeños, los miembros de los pueblos indígenas también hacen parte de la nacionalidad. Entonces, con una aplicación del principio de reciprocidad, según los tratados públicos reconocidos y aceptados por la comunidad internacional. Entonces, ellos también hacen parte, los pueblos indígenas, ¿sí? De ser parte de la nación colombiana, ¿sí? Bueno, chicos, ¿preguntas tienen? ¿Dudas? Hasta aquí vamos con lo de la parte del Estado, ¿no? Y luego ya seguimos la próxima clase. En la próxima clase les voy a socializar lo que es la guía académica y el acuerdo pedagógico, que ahora se llama concertación académica, ¿sí? Les voy a socializar esa parte para que miremos a ver, ¿no? Cómo hacemos lo de... igual, pues ya las actividades, entonces ya les comenté, pero sí que quede socializado y por favor escojamos un representante para que por favor firme, ¿no? La guía académica, yo se la mandaría en PDF y la carga académica, la concertación académica, ¿sí? ¿Listo? Entonces ustedes miren, hacen un grupito de WhatsApp entre ustedes y miran quién va a ser el representante. Me escriben, el representante es tal y me envía el correo para enviarle yo la carga académica y la guía académica. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Perfecto, Bueno, entonces, ahorita terminando, quedan exonerados de la primera actividad, entonces quedaría exonerada Karen Toro, Edwin Erango, Kevin Portilla, Stephanie Narváez, Alejandro Córdoba, ¿sí? Duvana Erazo y Julián Quiñones, ¿no? Ustedes no presentan pues la primera actividad. ¿Listo? Profe, ¿cuál sería la primera actividad? La primera actividad es un taller que tienen que hacerlo de... ¿Taller 1, 10%? Sí. De ese quedamos exonerados. Sí, señor. Listo, profe, gracias. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo, ¿no? Para que los que no presenten actividades por su participación. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, muchísimas gracias y que tengan... Una preguntita que... Cuénteme. Profe, qué pena, lo que pasa es que yo llegué un poquito tarde a la clase y o sea, lo primero, lo de las actividades, todo esto ya está en plataforma. Ya todo está en plataforma, todo está subido en plataforma, está la guía académica, está el currículo, está el módulo, todo. Están las actividades y están los recursos. Ahora es recursos, cambió, ¿no? La plataforma hay recursos con los que ustedes pueden, pues, guiarse, ¿no? Apoyarse. Por ejemplo, yo les subí la Constitución, les subí un video y les subí unos casos, ¿no? De los derechos fundamentales, ¿no? Para que los miren, ¿no? Y ahí están las actividades. ¿Listo?
Igual si quieren las pueden, si Listo, quieren las gracias, pueden profe. hacer, ajá, eso sería, para que ustedes las vayan mirando y a medida pues las van haciendo. Hay unas pues que están a partir de la próxima semana, dentro, o sea, cada una es para dentro de 8 días, así cada 8 me van presentando una actividad. ¿Listo, chicos? Listo, profe, muchas Bueno, gracias. profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes, me parece muy chévere trabajar con ustedes, siempre he dicho, son un curso muy juicioso y que sigamos así participando para que así la clase sea más chévere y más dinámica. Muchas gracias, buenas noches. Que esté bien, profe, gracias. Buenas noches, Buenas profe, noches, hasta luego, profe. gracias. Hasta Gracias, profe, buenas noches. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.